alumbrando nuestro camino, su servidor, su hermano Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III, aquí en Salinas. Le damos la bienvenida a este tiempo en que hemos estado ocupando para hablar, para considerar lo que la palabra del Señor nos enseña. Hay mucho que aprender, hay mucho que considerar de lo que dice la palabra del Señor. En este día queremos tocar sobre un tema intitulado ¿qué quiso decir Pablo con un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué quiso decir el apóstol con estas palabras y cómo se aplican a nuestro diario vivir? Vamos a presentarnos delante del Señor, de la presencia del Señor, antes de continuar en esta mañana y pedirle su ayuda, su dirección. Padre mío, aquí estamos una vez más trayendo estos pensamientos divinos que salen de tu santa y bendita palabra. Te pedimos que unjas los oídos de cada uno de los que escucharen, que unjas mi mente, mis labios, Señor, mi corazón, para que no hable de mí mismo, sino que sea directamente y estrictamente, Señor, por medio de la influencia que tu palabra nos da, al leerla, al considerarla, al meditarla. Padre mío, te ruego que sea de beneficio para todos nosotros el considerar estas palabras que vamos a considerar en esta mañana. Abre el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos y amigos en este día, Padre mío, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo te rogamos. Así sea, Señor, conforme a tu divina y preciosa y maravillosa voluntad, en el nombre sacrosanto de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos empezar en esta mañana con el texto que está en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. 2 de Corintios capítulo 13 verso 5 dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Hace esta pregunta el apóstol Pablo a todos nosotros. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados, hablando de los apóstoles. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos reprobados. O sea, el beneficio es de cada uno de los que obedeciéremos, porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. Por tanto, os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Estas son las palabras que nos dejó el apóstol Pablo bajo la unción del Espíritu Santo. Leí 2 de Corintios capítulo 13 versos 5 hasta el 11. 5 hasta el 11. Dios espera que los cristianos examinen cuidadosamente sus propias vidas, buscando pensamientos, actitudes, palabras y comportamientos que no coincidan con los estándares que Él ha establecido para su iglesia. Veamos y meditemos en estas palabras. Dios espera, una vez más lo repito, para que se grabe, Dios espera que los cristianos examinemos cuidadosamente nuestras propias vidas, buscando
pensamientos, examinando actitudes, palabras y comportamientos que no coincidan con los estándares que Él, o sea, el Señor mismo, ha establecido para su iglesia. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando encontramos algo inadecuado, algo pecaminoso en nosotros? En 1 Corintios capítulo 5, verso 6 dice: se dirigió a la congregación Pablo, a la congregación de Corinto, acerca de una grave violación moral. Usó la levadura como analogía del pecado cuando escribió lo siguiente: vuestra gloria no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis, una vez más la pregunta asaltante, que no nomás queda a la iglesia en Corinto, sino a la iglesia en este tiempo? Más todavía quizás. La pregunta asaltante, investigadora, que hace el apóstol Pablo a los hijos de Dios, que queremos estar purificándonos en la verdad de Dios. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Qué importante. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, amados, amigos, en que mucha gente, bastante gente, ha utilizado o ha usado el pensamiento de decir, pues no hay mucho problema. Dejan que las cosas pequeñas las ignoran o las dejan pasar por alto, y al rato esas cosas pequeñas se convierten en cosas medianas, por decirlo así, y no se dan cuenta que esas prácticas que al principio estaban pequeñas y no eran consideradas como algo importante, se están convirtiendo en nuestros propios verdugos y enemigos espirituales. Es importante tomar en cuenta estas palabras de admonición, de reclamo, de investigación, de exhortación para nosotros. Dice aquí en Cantares capítulo 2, verso 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. ¿Qué podemos sacar de esto que estamos refiriendo? Las cosas pequeñas vienen por abajo y carcomen y empiezan a destruir lentamente, sutilmente. Hemos leído, hemos referido en programas anteriores lo que se le dice, lo que le dice el Espíritu Santo a este profeta, que pregunte dos preguntas también asaltantes. Se le postulan al profeta Ageo que pregunte estas preguntas para saber qué tan importante, para que nos demos cuenta que tan importante es vivir, caminar con los ojos abiertos, decía nuestro anciano, con las antenas en alto. Mire, aquí en Ageo capítulo 2, si no tiene su Biblia, anótelo por ahí para que después lo lea, verso 11 en adelante. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, mire la pregunta: si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare el pan, o la vianda, o el vino, o el aceite, u otra cualquier comida, ¿será santificada o será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Un no definitivo, un no acertador. Dice una vez más, mire la pregunta: si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, o sea, lo que cayó de las carnes que ofrecían en el sacrificio los sacerdotes, y se le cayó unos pedacitos de carne en su mantel, por decir así. Dice, y tocare en la falda de su ropa, y tocare el vuelo de ella, y con el vuelo de ella tocare el pan, o la vianda,
o el vino, o el aceite, u otra cualquier comida, la pregunta se le hace al profeta Ageo. Dice, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y la otra pregunta que se hace dice, y dijo Ageo, ¿y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Qué es lo que podemos entender de estos versos? Quiere decir, en pocas palabras, que el pecado se consigue nomás con un roce. Dime con quién andas y te diré quién eres. La santificación no se consigue de esa forma, con un roce, sino que hay que hacerlo, buscarlo, trabajar en ello intencionalmente, con una voluntad directa, que yo quiero esto, voy a hacer esto que se requiere para conseguir aquello. Implica trabajo, implica sacrificio, implica muchas cosas que hacen válido la búsqueda de aquello que tiene mucho valor. Así de que el pecado, una vez más, se consigue por roces y sin intención. Alguien ha estado envuelto en situaciones difíciles, ya sea en un crimen, porque andaba por asociación, vamos a nombrarlo de esa forma, porque en veces así se cataloga a alguien que tuvo que ver porque andaba con el que asesinó a alguien. Entonces se le hace cargos también por ser cómplice, por no decir, aunque él no cometió el crimen, pero ahí andaba. Entonces por asociación se hizo culpable de aquello. Él no cargaba el revólver, él no era su amigo con el que andaba. Y en fin, yo creo que se entiende la ilustración que leemos aquí en Ageo 2. Leí Ageo 2, 11, 12 y 13. Y qué importante es que entendamos la facilidad con que podemos comprometernos con el pecado, ya sea involuntariamente, cuanto más voluntariamente. Involuntariamente porque en este caso que estamos tocando, porque no le hace caso a la poco de levadura que se mete a su vida, que se mete a su forma de hablar, como acabamos de decir, sus palabras, sus actitudes, sus comportamientos. Y si es concienzudo, va a entender, esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo, esto que hice, no está correcto. Algo le recuerda, el Espíritu de Dios le recuerda, y si ignora aquello que está haciendo, va a ir escalando, va a ir subiendo, va a irse incrementando en su vida. Al rato ya se convierte en parte de lo que es. Yo he platicado con mis familiares que estamos mayores ya. Yo tengo 68 años y en nuestras pláticas he mencionado los cuidados que debemos de tener, porque nosotros como viejos, he dicho esto, podemos recargarnos, escondernos, excusarnos de que pues yo ya estoy mayor, ya no se me debe de juzgar tan fuerte, porque pues yo ya no estoy como estaba antes. Pero ¿qué daño nos podemos hacer? Estando conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de a dónde vamos, con quién nos juntamos. Todas esas cosas que relacionan a nuestra vida, a nuestro diario vivir, tienen que ver mucho con cómo somos vistos delante del Señor. Ya no estamos hablando que quién nos va a juzgar aquí, quizás podemos engañar al pastor, a la gente que nos rodea, presentar un frente muy espiritual, cuando por dentro podemos estar haciendo cosas, pensando cosas, meditando cosas que no agradan al Señor. Y tarde o temprano, si aquello lo dejamos que siga carcomiendo nuestro interior,
las cosas que nadie mira, tarde o temprano va a subir y Dios mismo se encarga de que aquello sea descubierto. Dice el rey David en su arrepentimiento, en sus palabras de arrepentimiento, que después de su caída, después de su pecado, dice una expresión que ha sonado por mucho tiempo durante creo que la historia de la iglesia, unas palabras que resuenan muy fuerte de este hombre que se arrepintió, que consideró muy de cerca su pecado y dijo: tú amas, dice el Salmo 51, verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una vez más, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Fíjese, palabras de alguien que se miró a sí mismo y que de inmediato, cuando se le recalcó, cuando se le marcó su pecado por el profeta, ¿qué hizo? Despertó, y en lugar de llenarse de coraje y de grande ira en contra del profeta que Dios mandó para reprenderlo, en lugar de llenarse de ira, ¿qué hizo? Entendió y empezó su camino de arrepentimiento, su camino de tratar de reconciliarse con el Señor. Y aquí quedaron grabadas las palabras de este hombre que yo creo que quedaron como ejemplo para nosotros. Sí hay perdón de Dios para el que se arrepiente, pero qué mejor es que no caigamos en aquel error, en aquel pecado, para no cargar aquella marca de falla, como sucedió con David. Nunca los resultados, las consecuencias, nunca se borraron. Ahí estuvieron, como el Señor se lo dijo, lo perdonó el Señor, pero las consecuencias siguieron. Y qué triste que, ¿para qué? Dice un canto antiguo, ¿para qué pecar? ¿Por qué? Intencionalmente, cuando ya sabemos que algo está mal, ¿para qué jugar con la misericordia de Dios? No sabemos que si el Señor, en ese momento que estemos jugando, que pensemos que poquito no hace daño, no importa. Dios no se va a fijar en pequeñeces, decimos. Y ya nomás con el puro pensamiento, esa forma de pensar, vamos por un camino equivocado completamente. Y estamos peligrando que Dios nos deseche. Y por eso, entre las palabras también del rey David, que exclamó de lo profundo de su corazón, dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dijo eso? No le interesaba tanto su reinado, no le interesaba tanto lo demás, sino quería que Dios no se apartara de él, porque miró lo que sucedió con Saúl cuando Dios se apartó de él. Saúl se convirtió en un asesino.
se convirtió en alguien que se le metían demonios y lo controlaban a Saúl porque Dios se apartó de él. Entonces todo eso le sirvió al rey David también para mirar y decir: yo no quiero que me vaya a pasar eso mismo, Señor. No te apartes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor. Así es de que, pero ¿cómo suceden las cosas? ¿Cómo, desde dónde empieza a derrumbarse la integridad? ¿Desde dónde se empieza a derrumbar aquella fidelidad tan inconmovible que estaba fuerte y que no parecía que nada podía penetrar? En Gálatas capítulo 5 verso 9 también leemos las mismas palabras del mismo apóstol hablando a los de Galacia, a la iglesia en Galacia. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Encontramos esa misma analogía de cómo es que un poquito puede echar a perder toda la masa, todo lo que estamos edificando. Todos sabemos que cometemos errores y pecamos de vez en cuando, pero también sabemos que tomamos buenas decisiones y hacemos las cosas bien de vez en cuando. Recuerde, ese árbol allá en el Edén era del conocimiento del bien y del mal. Si realmente estamos tratando de vencer y llevar una vida piadosa, podemos esperar y quizás creer firmemente que el bien que hacemos supera los pecados y que ya estamos fuera de peligro. Alguien porque lleva un sentido de moralidad muy alto, un grado de moralidad muy alto, y se puede descuidar. Dice el mismo apóstol allí en Primera de Corintios, dice: el que está firme, mire que no caiga. Otra versión dice: el que piensa estar firme, el que quiere estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no se descuide, porque no confíe, porque en un tiempo estuvo firme, porque en un tiempo se sintió muy poderoso, muy seguro de sí mismo por sus buenas obras, cosa que le agrada a Dios. Pero no quiere el Señor que pongamos nuestra vista totalmente, exclusivamente en nuestras obras, porque está dicho ahí en el libro de Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué está eso allí? ¿Para que no hagamos buenas obras? Claro que no. Está allí para que nos cuidemos de que nomás porque esta parte está muy exacta, nos descuidamos en otra parte. Porque soy muy moral, porque voy a la iglesia seguido, entonces ya llego a la casa, enciendo el televisor o oigo algo en el radio que no conviene, porque ya fui a la iglesia, ya me siento satisfecho, me siento de buena conciencia porque ya estuve en el servicio y alabé a Dios y me gocé y todo aquello, pero descuida y no se da cuenta que en lo pequeño, en lo que aparentemente no tiene mucho que ver, porque Dios no llega con un rayo y lo sacude para que entienda que eso pequeño que acaba de hacer está siendo juzgado por Dios, sino que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia. A veces nos aprovechamos de esa misericordia de Dios y obramos y pensamos y vivimos recargados en nuestras buenas obras. Qué peligroso es hacer eso. Siempre debemos estar conscientes, mi hermano, mi hermana, de que sin el Señor nada puedo hacer. El Señor lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Ahí en Juan 5:15. Sin mí nada podéis hacer. Y nuestro anciano dijo en su canto: no con mi astucia ni mis fuerzas, Señor, mas con tu Espíritu Santo, mi Dios, he de pelear esta lucha y obtener la victoria. Es la única forma, mi hermano, agarrado al Señor, estar apegado a Él y no confiar y no es mirarnos muy seguros de nosotros mismos, porque ya tenemos obra, ya tenemos un cierto testimonio de que
de que pues todo lo hemos hecho bien. Lo de afuera, por lo menos, lo de afuera se mira bien y todo el mundo lo alaba porque está muy bien, pero ¿qué sucede adentro? Ahí donde nadie se asoma. Leímos las palabras del rey David que dijo: tú amas la verdad en lo íntimo. Dios está interesado más que en lo de afuera, mi hermano, mi hermana, en lo de adentro, en lo íntimo, en lo que se esconde, en lo que no se echa de ver. Ahí quiere el Señor que haya. Esa debe ser la fuente de lo que sale para afuera. Porque si no hay, si lo que está afuera no viene de una integridad interna, quiere decir que algo está mal, quiere decir que estamos peligrando de que aún nuestras buenas obras exteriores sean rechazadas porque adentro no hay sustancia. Dice la última parte del Salmo 19 del rey David. Dice: los errores, ¿quién los entenderá? Estoy leyendo Salmo 19, verso 12 en adelante. Dice: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no me controlen. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Siempre voy a batallar con mi rebelión que traigo en mis venas, pero de la gran rebelión donde ya soy controlado, el Señor nos va a librar si somos íntegros. Si el Señor nos limpia, si estamos conscientes de que los errores no los vamos a ver, no todos los errores los podemos ver. Por lo tanto, debemos de vivir y caminar con, dice Pablo en Filipenses, que debemos de vivir con temor y temblor. Que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Les recordamos que está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor y amigo Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Así de que aquí estamos escudriñando en esta mañana sobre qué quiso decir Pablo con un poco de levadura fermenta toda la masa. Se expande, se desparrama. Estaba leyendo aquí las palabras del rey David aquí en el Salmo 19. Dice en su reconocimiento este gran hombre de Dios, verso 12 en adelante: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Y el último verso dice: sean gratos, no las acciones por fuera, sino que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Dios es un Dios profundo. Dios es un Dios que examina los corazones, que examina no solamente las acciones, sino los corazones, lo que está dentro. Y lo que está dentro es donde empiezan los problemas. No empiezan afuera, empiezan adentro. Por eso el Señor fue muy específico en su enseñanza, en su adoctrinamiento de sus hijos, que fuéramos sabios, que fuéramos íntegros de corazón, que fuéramos derechos, muchas diferentes cosas que el Señor marca. Por ejemplo, aquí en el Mateo capítulo 5, verso 29. Verso 26. Después de que dice ciertas cosas que habla de otros puntos, ahí toca diferentes situaciones con las que debemos de estar preparados para tratar con ellas. Dice el verso 27, Mateo 5, 27, dice: oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
¿Qué está diciendo el maestro? Que no pelees tus problemas, de ese tipo de problemas, cuando ya estés envuelto en ello. Peléalo en tu mente, en tu corazón. Allí destruye. Allí debemos de destruir las cosas en su infancia, en su estado inicial, en su estado pequeño. Dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, dice el verso 4 en adelante, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué clase de fortalezas habla aquí el apóstol? No físicas, sino destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Una vez más, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Dios, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Cuando obedecemos a Dios, cuando sometemos nuestra propia carne a la obediencia de Dios, ¿qué sucede? El Señor da fuerzas. Cuando estamos luchando en nuestro interior para combatir, para destruir esos problemas interiores que se empiezan a desarrollar nosotros, el Señor nos da fortaleza, fuerza para destruir. Dice ahí, cuando nuestra obediencia se cumple, cuando obedecemos al Señor, luchamos en medio de diferentes cosas que nos quieren detener, que nos quieren detener para que no seamos guardados en obediencia. Así de que Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que aprendamos a pelear y destruir lo pequeño, lo que no se ve, lo que podemos esconder fácilmente, de que los demás no lo miren, y nos sentimos a gusto porque nadie más se da cuenta. Al rato nos convencemos que nadie más se da cuenta, de hecho ni Dios, pensamos que ni Dios, porque nuestra mente se está cauterizando a tal grado que llega el tiempo en que ni creemos, dejamos de entender que Dios mira todas las cosas en todo tiempo, en todo momento, y que debemos de estar conscientes de esa realidad para vivir con esa conciencia necesaria en nuestro caminar, para no dejar que las cosas pequeñas que empiezan a crecer en nosotros se empiecen a tomar forma y nos empiecen a controlar. Dice el capítulo 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Volvemos a ver esta misma regla de Dios aquí en las palabras del apóstol Pablo. Lo vuelvo a leer para que veamos que está conectado. Todas las enseñanzas que hemos recibido están conectadas con la enseñanza primordial del Maestro, que conoce todas las cosas. Dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Así de que lo de adentro se esconde y lo de afuera sí se ve. Podemos convertirnos, como dije hace unos momentos, muy expertos en
en esconder lo de afuera, lo de adentro, y nadie se da cuenta, pero Dios sí sabe. Y nosotros mismos nos estamos engañando y vamos deteriorándonos y vamos lentamente decayendo. Lo que éramos o más bien lo que pensamos que somos o que fuimos, se está convirtiendo en una historia pasada que ya no representa lo actual. Así es de que si realmente estamos tratando de vencer y llevar una vida piadosa, podemos esperar y quizás creer firmemente que el bien que hacemos supera los pecados. Y como solo vemos un poquito de pecado, puede ser fácil tomar nuestros pecados más a la ligera. Son poquitos, ¿qué tanto es? Dios no se va a fijar en cosas tan pequeñas. No es tanto, vamos a decir, si fuera una cosita pequeñita, no es tanto eso. Es lo que aquello va, si no lo atendemos, si no lo destruimos, va a ir creciendo y nos va a ir destruyendo lentamente. Como leímos en Cantares capítulo 2, verso 15, de las zorras pequeñas. Por esto es sobre lo que Pablo estaba advirtiendo a los corintios. Lo que podemos considerar poco puede ser realmente significativo a los ojos de Dios. No puede ser, sino que es significativo. El Señor se fija en los detalles. Si vemos también, porque en toda la palabra del Señor encontramos mensajes, palabras de parte del Señor que nos apuntan a ese cuidado, a ese cuidado que debemos de tener. Mire, yo soy músico y tengo muy presente estas palabras, esta admonición que está escrita aquí en el libro de Amós, capítulo 5, dice verso 22 o 21 en adelante. Amós 5:21 en adelante dice: aborrecí y abominé vuestras solemnidades, no me darán buen olor vuestras asambleas, o sea, vuestras reuniones. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Antes corra el juicio, o sea, enderezar los caminos como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Aún los sacrificios que podamos ofrecerle al Señor con toda honestidad quizás, pero si sabemos que estamos fallando, que estamos desatendiendo otras áreas de nuestra vida, eso mismo nos puede causar juicio al final y no bendición. O sea, lo que debe ser para bendición nuestra, si no lo estamos haciendo con el Espíritu, lo que se esconde puede sonar muy bonito afuera, el instrumento, los cantos y todo aquello, y las reuniones muy impresionantes, pero delante del Señor puede ser una abominación. Está fuerte el lenguaje que se usa bíblicamente para reprender el pecado, para despertarnos, para que nos cuidemos de no tratar de engañar a Dios, porque a Dios nadie le engaña. Considere cómo actúan los agentes leudantes en el pan. Todos los panaderos sabrán que no se necesita tazas de levadura para leudar una bola de masa de pan. Por lo general se mezclan cantidades muy pequeñas y la levadura se abre paso a través de la masa, lo que hace que todo el lote, o sea, la masa, el montón de masa quede leudado. La analogía con el pecado es bastante clara. Esta analogía que usa Pablo sobre el pecado es muy claro, porque no hacen falta
grandes cantidades de pecado para que nos corrompamos espiritualmente. Recuerde, el pecado nos separa de nuestro Dios. Ahí dice en Isaías capítulo 59, si quiere verificar estas palabras, 59, 1 al 3 del libro de Isaías, 59, 1 al 3, dice: He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Verso 2 dice: Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Fíjese, por eso vemos al principio del libro de Isaías que cuando Isaías tiene la visión, mira la gloria del Señor, las primeras palabras que salen de este varón de Dios, dice: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Labios inmundos. Qué importante es mirarnos, no esperar que alguien más nos lo diga, sino que nosotros mismos examinarnos y que no nos engañemos. Porque créamelo, mi hermano, creo que algunos no necesitan mucha explicación, pero todos sabemos que cuando alguien vive en la mentira, vive en el error, con el tiempo, dicen por allí, hasta cree sus propias mentiras. Cree sus propias mentiras porque ya lo ha hecho tanto, porque ya ha hecho tanta mentira, ya vive allí, ya no nomás va y miente de vez en cuando, sino como lo estuvo haciendo tan seguido, que al rato y él solo se las cree. Así es la levadura espiritual, va abarcando aún las cosas pequeñas y va abarcando, al rato ya toma control y leuda toda la masa. Así de que recuerde que el pecado nos separa de nuestro Dios y la pena máxima del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice el apóstol que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo, de Dios, menciona las dos cosas, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Presenta las dos opciones. ¿Quieres seguir viviendo en engaño? ¿Quieres seguir viviendo en pecado pequeño? Aquel pecadito chiquito que no, parece que no destruye. Pues ten cuidado porque te pueden sorprender los resultados. Te pueden sorprender los resultados porque ignoraste aquello pequeño, no cortaste aquella hierba maligna pequeña un poquitito y al rato ya está contaminado, porque el pecado se propaga también y es contagioso. Es contagioso, como leíamos en Ageo capítulo 2, que si alguien se contamina con muerto y toca las cosas sagradas, sí las contamina. Entonces, la contaminación del pecado el pecado sí es contagioso. La santidad hay que trabajar, hay que pedirla, hay que intencionalmente buscarla. ¿Cómo te sentirías si a principios de la primavera, cuando tu césped empezaba a reverdecer de nuevo, miraras y vieras una bonita hierba verde y solo una planta de diente de león? Una hierba que crece, no la tienes que plantar, crece sola. Muchos de nosotros hemos librado una guerra contra esas malezas
persistentes durante años. Entonces, si mirara hacia afuera y solo viera un diente de león, me sentiría muy bien. Me sentiría muy bien, más bien. Es una exclamación, es una declaración. Sin embargo, ¿qué va a pasar si no arranco y destruyo ese diente de león antes de que pueda florecer y producir muchas semillas? Cada flor de planta producirá entre 50 a 400 semillas ligeras que salen solas y esponjosas que volarán y darán lugar a nuevas plantas. Teniendo en cuenta que un diente de león puede florecer durante todo el verano, me estremezco al pensar en todos los dientes de león que podría tener para la próxima primavera. Otra analogía que podemos considerar. Un erudito comparó la afirmación de Pablo sobre la multiplicación de la levadura con la multiplicación de la cizaña. Toda la analogía se derrumbará eventualmente, pero creo que el punto aún está claro. No podemos darnos el lujo de aceptar o pasar por alto ni siquiera un poco de levadura. Solo una planta de diente de león, o lo que podríamos considerar pecados pequeños, entre comillas, o menores, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad no son menores, no son pequeños. Según la tradición judía, justo antes de la Pascua, la familia debía encender una vela y revisar toda la casa de arriba abajo en búsqueda de levadura, teniendo cuidado de arrojar toda la que pudiera encontrar. Limpiar toda su casa de levadura era una de las prácticas del pueblo judío. También esa enseñanza la vemos y que qué tan significativa está para nosotros el mirar lo importante y la connotación espiritual que esto carga. Mire cómo Dios describe su búsqueda de los corazones de los hombres. En Sofonías 1:12 dice lo siguiente: y sucederá en aquel tiempo que registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que están establecidos en la complacencia, que dicen en sus corazones: el Señor no hará bien ni hará mal. Se neutraliza la mente y empieza a sacar conclusiones propias, conclusiones desconectadas de la realidad, porque ya se apartó aún el raciocinio de su mente, ya está sacando cuentas de sí mismo, ya consiguió su propia máquina de sumar y de descontar, y él tiene el control, según él, de lo que ha de suceder y qué sucede y qué no sucede, en lugar de pararse en el balance de Dios divino para mirar qué es lo que en realidad está pasando con su vida. Qué importante. Leí las palabras del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 12. Sofonías, un profeta muy pequeño, me refiero en escrito, no escribió mucho, pero qué exacto está lo que encontramos ahí en las palabras de este profeta menor. Y los llaman menores a los profetas que no escribieron mucho, no porque son menores en categoría o en importancia, sino porque escribieron poco. Vuelvo a repetir las palabras del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 12. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: el Señor no hará bien ni mal. Fíjese hasta dónde llega la mente humana, cauterizada por la complacencia, por su vista espiritual
nublada, que ya no alcanza a ver los peligros que veía antes, porque aquello que dejó pasar, aquello pequeño que dejó pasar, se convirtió en algo grande que ya no puede controlar. Otro término que podemos utilizar para referirnos a la complacencia es tibio. ¿Somos tibios a la hora de buscar el pecado? ¿Nos interesa en realidad si estamos fuera de orden? ¿O decimos, no, pues sí, a lo mejor sí estoy haciendo una que otra cosa mal, pero no es para tanto? ¿Cuántas expresiones que definen una mente adormecida? Una mente tibia. En Apocalipsis capítulo 3 descubrimos que los pequeños pecados fermentan y crecen tal como un poco de levadura se esparce por toda la bola de masa, y un solo diente de león puede infectar un patio entero. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor reprende a la iglesia en la Odisea, palabras muy fuertes sobre la tibieza. La tibieza trabaja en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Produce un adormecimiento tremendo, terrible. Adormece la mente, la cauteriza, para que ya no haya temor de Dios, para que ya no haya preocupación por nosotros mismos, aunque puede llegar el momento que podemos estar viendo nuestro problema delante de nuestros ojos y no reaccionamos. Hay algo ahí que está escrito sobre el anuncio que se le dio al sacerdote, ahí en el libro de permítame primero leer esta porción que quiero leer acerca del problema de la iglesia en la Odisea. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible cuando al Señor mismo le somos causa de enfermedad. Cuando lo vemos de esa forma, nos causa más temor, creo yo, el enfermar a Dios con nuestra actitud, con nuestra postura, con nuestra falta de interés. Yo creo que podemos entender que cuando esto sucede, cuando esta operación satánica sucede en nosotros, empezamos todas las agujas de alerta empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y como un avión que va sobre el espacio, cuando las agujas empiezan a fallar, aquel piloto, los dos pilotos que van de ahí, se preocupan y tienen que hacer algo si están despiertos, pero si se durmieron y no se dan cuenta que se está descomponiendo la nave aérea donde van, ¿qué hace? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con aquel avión? Está propenso y seguro a que va a caer y va a ser destruido y va a causar la muerte de todos los que van ahí en la tripulación. Y me acordé de cuando se le dijo a Elí que sus hijos andaban fuera de orden, y fuera para que Elí respondiera con una preocupación, con algo, y se le dijo que el Señor iba a retirar su bendición.
Y qué alarmante para nosotros es el oír la respuesta de fría, podemos decirlo así, respuesta fría del sacerdote Elí. Dice cuando el Señor habla a Samuel para que le diga, Samuel le dijo lo que el Señor había determinado, y la respuesta de Elí fue que el Señor haga lo que Él determine. Por lo que podemos entender, estas palabras son de desinterés o de adormecimiento de alguien que no respondió adecuadamente y solo dijo que haga el Señor lo que Él. Suena bien como decir, no voy a estorbar si el Señor ya decidió eso. Que lo haga como Él determine, en lugar de tratar de salvar a sus hijos del juicio de Dios. Y pues es otra de tantas demostraciones de alguien que esté tibio, que su mente ya no puede reaccionar como debe reaccionar. Ya se adormecieron, ya se cauterizaron sus sentimientos, su corazón. Pablo nos advirtió que un poco de levadura fermenta toda la masa, individual y colectivamente. Si queremos agradar a nuestro Dios, debemos desarrollar una mentalidad de mirar nuestras vidas con diligencia y crítica para ver dónde debemos cambiar. No podemos permitir que ni siquiera un pecado, cualquiera que pensemos que sea, permanezca en nuestras vidas. No tenemos idea de cuántas semillas podrían producir un solo pequeño pecado. Te invito, mi hermano, mi hermana, que consideres estas admoniciones, estos reclamos, estas instrucción de Dios que encontramos en su santa y bendita palabra. Es de sabios el oír, el entender lo que nuestro hermano Pablo, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, nos habla al decir que un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poquito se puede contaminar todo nuestro caminar. Cuidémonos, pidamos a Dios sabiduría, caminemos con temor y temblor, como dice la palabra del Señor, Efesios 2:12 me parece. 2:12 dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, no de temblor de horror, sino temblor de que estamos conscientes. Señor, guárdanos, cuídame, protégeme, Señor, ayúdame, por favor, a lo que me es oculto, lo que yo no puedo mirar, por favor, ayúdame para que no sea sobrellevado por aquello y me controle. Mira que dice, por tanto, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, mire, y esta lucha no la tenemos que tratar de hacer nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que tenemos garantizada la ayuda de Dios si queremos, si estamos conscientes de que necesitamos su ayuda y la pedimos de todo corazón. Damos gracias a Dios por estos momentos. Ahí donde estás, si puede cerrar sus ojos, si puede detenerse un momento y darle gracias a Dios por estas palabras
de la palabra de Dios que nos ayudan para que podamos caminar con temor y temblor. Padre mío, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos dar sobre las cosas, de cuidarnos de las cosas pequeñas, de los pecados aparentemente pequeños que ignoramos y pasamos por alto. Ayúdanos para entender lo peligroso de ignorar y no atender a aquello y destruirlo como debemos de hacerlo, como nos dijo tu apóstol, tu siervo, que aún los pensamientos destruirlos en ese instante. Como tú nos dijiste que cuando veamos algo que está fuera de tu voluntad, lo destruyamos en nuestra mente, no cuando ya estamos envueltos en aquello. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento para caminar con sabiduría hasta llegar a nuestra casa, donde ya no va a haber esta preocupación. Nuestro hogar ahí celestial contigo, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo te rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos. Gracias por su atención. Y Dios mediante regresamos la semana entrante con otro mensaje, con otro pensamiento de la palabra sagrada y maravillosa de nuestro Señor y nuestro Dios. Dios sea con cada uno en nuestro deseo y nuestra petición delante del Señor.